Desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el Edén hasta la Nueva Jerusalén, encontramos en la Biblia principios de vida. Principios de vida, con Héctor Manso. Las verdades inmutables e inspiradoras de las Escrituras para aprender a decidir lo que Dios ordena. Y ahora con ustedes, el tema de hoy. En esta oportunidad queremos hablar acerca del tema 3 clases de temores. Y los mismos, el ser humano es muy propenso a experimentarlos ante diferentes circunstancias, y cada uno de ellos tiene su objetivo. Los 3 no son malos. Hay uno que es bueno, hay uno que es bueno y malo, y hay otro que es malo. Primeramente quiero referirme a lo que es el temor que se desarrolla naturalmente en el corazón del ser humano. Este es el que se constituye en lo que pudiéramos llamar un arma que corta por ambos lados, o más comúnmente un arma de doble filo, porque tiene la facultad de prevenirlo del peligro, de los presagios que se desarrollan cuando usted se expone a situaciones que lo pueden dañar. Es como una especie de alarma, un termómetro que le inquieta, que de momento le preocupa, provocando una inseguridad para que usted no avance, para que usted no sea dañado. Eso es algo natural que Dios puso en nosotros, y cuando se usa con ese propósito, usted se ve protegido, se libra de daños y experimenta que lo que podía ocurrir provocando repercusiones o situaciones dañinas en su vida se evita, porque esa sensación de temor le advierte de que no avance, de que no se introduzca en ciertas áreas, de que no proceda, porque al hacerlo usted sufrirá consecuencias desagradables, o si no, lamentables. Dios lo puso para que ejerza esa función en nosotros, para que por medio del mismo nosotros seamos advertidos de lo que pudiera ocurrir. Pero esta misma sensación opera provocando una serie de limitaciones, y aquí es donde obra la inversa, porque esa misma sensación que uno experimenta relacionada con el peligro o los daños que puede sufrir es la misma que se hace evidente, impidiendo que nosotros avancemos en la vida, que logremos prosperar, conquistar territorio o experimentar triunfos y victorias. Esta es la causa por la cual es muy importante que uno pueda aprender a distinguir cuál es el temor que opera en nosotros para bien
¿Y cuál es el temor que obra en nosotros para mal? El gran sabio Salomón, por ejemplo, en Proverbios 27, versículo 12, declara en parte lo que es esta clase de temor que se suscita en nosotros y que nos avisa, nos anuncia lo que puede ocurrir y que puede ser de índole negativa. Dice Proverbios 27:12: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Eso es lo que se manifiesta en una forma natural en aquellas personas que son sensitivos a la sensación de temor que fluye en ellos. Puede ser que se haga evidente cuando están cerca de una área de peligro. Puede ser que lo puedan percibir cuando hay una situación un tanto oscura, desagradable, incómoda. Ejemplo, en el mes de diciembre del año pasado, yo tuve la oportunidad de estar en Morelia, Michoacán, en un congreso. Cuando terminamos en el horario de la noche, había consternación en la ciudad. Había un grupo de gente que le nombran la familia michoacana, que habían cerrado las 4 entradas principales de la ciudad. Habían tomado automóviles, autobuses, habían hecho detonaciones y había una atmósfera que yo nunca en los 26 años que tengo de vida la había experimentado. Porque para nosotros es fácil venir a la iglesia. Venimos en el vehículo, se termina, nos vamos, no hay amenazas, no hay peligros. Para que la gente pudiera llegar a ese congreso en medio de todo lo que se estaba experimentando, eso era un desafío. Y después de que salimos, no había vehículos, no había transporte. Todo mundo estaba encerrado en sus casas. Esto había provocado una sensación de temor, y es natural por lo que estaba ocurriendo alrededor. Por eso es que el sabio Salomón en Proverbios 27:12 dice: el avisado ve el mal y se esconde, lo percibe, lo visualiza, lo capta. Y esto hace que proceda de una manera segura, confiable y prudente. No se precipita, no actúa alocadamente, no pasa por alto esos avisos que representan señales para que no sufra daños. Logra percibir ese mal y se aparta. Lo que lo hace que proceda de esa forma es esa sensación de temor natural. Sin embargo, en el libro de Isaías, capítulo 46, encontramos una declaración por parte del Dios Todopoderoso en la que se presenta para otorgar palabras de confianza, de seguridad, de esperanza ante las experiencias de temor que se pueden suscitar por causa de lo que uno percibe, pero que aquí es donde se puede contrarrestar con lo que es la fe. Es decir, cada uno de los hijos de Dios seremos expuestos a que nuestra fe sea aprobada. Dios nos introducirá en experiencias, permitirá que vengan acontecimientos a nuestra vida
que se hagan presentes situaciones que suelen ser muy desafiantes y que requieren de fe. Porque si no hacemos uso de la fe, entonces la misma sensación de temor que opera para bien, evitándonos que el mal nos dañe, es la misma que se hará presente para evitarnos vivir en paz, en tranquilidad y en confianza. Es así como muchas personas viven en la actualidad. En su interior se ha desarrollado una sensación de temor muy profundo, que tienen temor al presente, temor a lo que puede ocurrir, temor a perder el trabajo, temor a quedarse sin comer, temor a que ocurran redadas y que los puedan mandar a su país. La gente, cuando permite que todo este tipo de factores comiencen a influir en su vida, terminan enfermos espiritualmente, emocionalmente y algunos físicamente. Hay gente que se preocupa tanto de lo que puede ocurrir que se ven afectados por lo que en su mente ya se han imaginado por causa de esa sensación de temor. Y recuerde que nuestro Dios depositó en nosotros esa facultad que nos habilita para percibir el peligro, pero que debemos aprender a mantenerla en su sitio para no vivir atemorizados. Por eso dice Dios en Isaías 43 versículo 1: ahora, esto es interesante porque Dios siempre habla en el presente. Una de las disciplinas más importantes que debemos cultivar como creyentes es la de disponer de nuestro tiempo, de nuestra voluntad y de nuestra atención para oír la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos? ¿Qué es lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón? Muchas personas, por causa de que no oyen la voz de Dios, no solamente no son formados en lo que concierne a su fe, pero con mucha facilidad divagan en su caminar en el intento que tienen de agradar a Dios. Carecen de dirección, carecen de instrucción y se privan de la formación que Dios nos otorga por medio de lo que Él habla, de lo que Él comunica. Además de que el oír a Dios alimenta su espíritu, porque usted no puede alimentar su espíritu por medio de cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios. La palabra de Dios alimenta su espíritu, y mientras usted más alimentado esté, tendrá mayor vigor, mayor fortaleza y mayor estabilidad en su caminar con Dios. Hay gente que por no recibir la instrucción de Dios, reciben otro tipo de información que les daña, que les afecta, que les desanima. Cada vez que usted toma de su tiempo para oír la voz de Dios, ese no es tiempo perdido. Dios va a hablar a su corazón. Dios va a transmitirle ánimo. Dios habrá de fortalecerlo. Dios iluminará su entendimiento. Dios le disipará muchas dudas, porque Dios conoce quién es usted, lo que está viviendo y lo que podría ocurrir el día de mañana o la próxima semana. Y siempre tendrá una palabra
para entregarle a fin de que cuando venga el día malo, usted puede estar firme. Esa es la desventaja de muchas personas, que por no recibir el alimento espiritual, por no conectarse con la palabra de Dios, reciben ataques, su fe comienza a tambalear y terminan confundidos o apartados de los caminos de Dios. Por eso era que el salmista decía: estaré atentamente para escuchar lo que hablare Jehová Dios, porque hablará paz para su pueblo y para sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Es que esto significa que cuando una persona no tiene conexión con Dios, cuando no se vincula por medio de la palabra, puede cometer cualquier acto de locura. ¿Ha escuchado usted de personas que en lo que aconteció, este golpe económico que ha afectado a la nación, como gente que perdió cierta cantidad de dinero en la bolsa de valores, tomaron una decisión precipitada de suicidarse? Oiga, el asunto no es que se suicidaron solos. Mataron a la esposa, mataron a los hijos y también a la suegra. ¿Qué culpa tenían ellos de eso? Es que la gente se carga tanto en la mente porque piensan que no hay salida, que no hay solución, que no podrán levantarse, que no podrán seguir adelante. Y sin embargo, esto es lo que Dios dice: así dice Jehová, creador tuyo. Es muy importante que uno esté consciente que no vino al mundo por obra de la casualidad, que uno está aquí por voluntad permisiva de Dios y porque Dios lo creó. ¿Por qué es importante esto? Porque el libro de Efesios capítulo 2 versículo 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos ha preparado el camino, ha establecido la plataforma, ha dispuesto las circunstancias para que todo en esta vida nos sea favorable, aunque las circunstancias no lo sean. Fíjese lo que dije: Dios ha preparado el escenario para que hagamos frente a la vida, a las circunstancias, para que tengamos victoria, aunque todo a nuestro alrededor aparentemente sea crítico o negativo. Dios ha preparado todo, ha dispuesto las cosas, y lo que hará la diferencia en medio de lo que nos toca vivir será la confianza y la dependencia que tendremos en Dios. Pero no podemos tener confianza y dependencia en Dios si tenemos temor. Temor a la vida, temor a lo que pueda ocurrir, temor a lo que se presenta, porque el temor no solamente nos roba lo que es ese sentido de confianza, de seguridad, de tranquilidad que debemos experimentar cada día, pero también lo que es el temor nos esclaviza, nos ata. Eso es lo que dice Proverbios 29. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será prosperado. Hay gente que no puede prosperar en su vida por causa del temor. El temor les impide experimentar la manifestación del favor de Dios en medio de sus circunstancias y todo lo que les toca experimentar. Para que pueda
manifestarse lo que es el bien de Dios en la vida de una persona, es necesario que se disipe el temor. Y por eso Dios comienza diciendo: creador tuyo. Eso es una ventaja, porque no somos el resultado de un error, de un fracaso o de un experimento. Dios nos creó y lo hizo con propósito, y eso opera a nuestro favor, porque no estamos aquí por obra de una casualidad. Estamos aquí por causa del propósito de Dios. Fue su voluntad, y Dios no nos introdujo en el mundo para que experimentemos derrotas, pérdidas, fracasos, o para que vivamos continuamente dominados por el temor. El temor nos impedirá hacer uso de nuestro potencial. Nuestro cerebro se verá impedido de funcionar con el potencial que tiene. Nos veremos impedidos de usar el sentido de creatividad. No miraremos opciones, sino obstáculos. No tendremos la facultad de ver oportunidades, sino dificultades. No sentiremos que Dios está a favor de nosotros, sino que está en contra. O sea, ese mismo sentido que produce el temor para hacernos bien es el mismo que puede producir un sentido de inseguridad que obre en nosotros para mal. Por eso, mire lo que dice: oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres. Hay un contenido muy valioso en esta declaración. Varias cosas se destacan y suelen ser muy importantes, porque Dios aquí menciona a Israel y luego le dice: no temas. No solo le dice que no tema, pero también le dice las razones por las cuales no debe de temer. Cuando uno se sienta ante situaciones que fomentan el temor, debe considerar lo que Dios dice. Porque recuerde, ante cada situación que se presenta en la vida, una cosa es lo que se está viviendo y otra cosa es la que se puede vivir. Una cosa es lo que indican las circunstancias y otra cosa es lo que Dios indica. Esta es la razón por la cual ante cada decisión que tengamos que tomar en la vida, siempre debemos considerar lo que Dios dejó registrado en su palabra. Su palabra es segura, confiable, permanente. Su palabra no falla. Aún el propio Señor Jesucristo dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Primero, Dios destaca el hecho de que nos creó, pero no solamente fue que Dios nos creó, Dios también nos redimió. ¿Qué significa que Dios nos redimió? Es simple. Nuestros primeros padres nos empeñaron o nos vendieron, por decirlo así. Nosotros, por causa de que nacemos con una naturaleza pecaminosa debido a la falla de nuestros primeros padres, quedamos heredando
una tendencia encauzada de continuo al mal. Éramos esclavos del pecado. El pecado se había enseñoreado de nosotros. No podíamos elegir. Nuestra facultad de decidir por lo que era correcto y favorable quedó nula. Y quedamos bajo el dominio del príncipe de las tinieblas. Éramos propiedad de él. Habíamos quedado empeñados y no existía manera de ser libertados. Pero el Padre proveyó el medio para que fuéramos redimidos. Eso es una redención. Existen muchos conceptos y filosofías sobre la vida, el hombre y la familia, pero solo hay una verdad revelada por Dios y registrada en su palabra. El pastor Héctor Manso le ha entregado Principios de Vida. Para cualquier información, diríjase a principiosdevida@ondasdevida.com. Visítenos en www.ondasdevida.com. Será hasta la próxima audición.